Otro tema, una explosión en suburbios en el sur de Beirut ha dejado al menos 20 muertos. El ataque fue reivindicado por un grupo terrorista suní y fue dirigido hacia el movimiento Hezbollah. Son las imágenes registradas segundos después de que un coche bomba explotara en un barrio del sur de la capital libanesa, bastión del grupo islamista libanés Hezbollah, dejando al menos 20 muertos, más de un centenar de heridos y muchas personas atrapadas dentro de edificios envueltos en llamas. La explosión se dio en medio de tensiones sectarias por la intervención de Hezbollah, un grupo libanés chiita, contra los rebeldes sunitas que luchan en la guerra civil siria. Un grupo islamista suní que se autodenomina Brigadas de Aisha dijo ser responsable del hecho y prometieron nuevos ataques. El video está dirigido al líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah. Esta es la segunda vez que decidimos el lugar de la batalla y su momento. Y ustedes verán más con la voluntad de Dios. Esta es la segunda vez que enviamos este mensaje a ti y a tu gente. Muchos autos resultaron dañados por la explosión, que generó una gran columna de humo negro que se elevaba por encima de esta zona densamente poblada, ubicada entre los barrios de El Abed y Ruwais. Residentes de la zona sur de Beirut dicen que Hezbollah, grupo respaldado por Irán y Siria, estaba en alerta máxima y había redoblado las medidas de seguridad en el área. Las advertencias de rebeldes sirios sobre posibles ataques por su apoyo al presidente Bashar al-Assad. Bueno, visto este ataque a Hezbollah, Farid, ¿cómo así se da esto? ¿Puede ser esto una diseminación de la guerra en el Líbano? En Siria. De Siria. Digamos que podrían ser grupos insurgentes sirios o, más probable, en mi opinión, aliados de la insurgencia siria entre grupos libaneses del grupo de etnia sunita. Pero básicamente el mensaje que los rebeldes sirios o sus aliados libaneses están enviando es: si Hezbollah está dispuesto a cruzar la frontera para involucrarse en la guerra de un país vecino, apoyando un régimen que ha masacrado a su población indiscriminadamente, nosotros no tenemos ningún problema en hacer lo mismo, cruzar la frontera y golpear blancos civiles en bastiones de Hezbollah, hasta que Hezbollah deje de hacer eso. De hecho, una de las cosas que va a lograr este tipo de acciones es que la presión social en Líbano crezca para que Hezbollah se retire de la guerra civil siria y no le importe al Líbano, que es lo que está empezando a ocurrir. Ahora, el caso Siria es quizás el peor escenario de lo que está pasando, lo que puede pasar en otros países del mundo árabe, una guerra civil desatada. Sí, lo que pasa es que en Siria hay una situación que por suerte no se da en ningún otro país. Toda la cúpula militar, casi todo el alto mando político del país provienen de una pequeña minoría étnica, que es el 10-12%, los alawitas. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque, los alawitas, si pierden el poder, en el mejor de los casos no van a tener la influencia y el acceso a recursos que han tenido hasta ahora, y en el peor serían víctimas de represalias masivas. Por eso se están jugando la vida en esta guerra. Por eso todavía no logran derrocar, a diferencia de lo que pasó en Libia, por ejemplo. No, y justamente vamos a Siria, y es que el régimen de Bashar al-Assad aceptó que una misión de Naciones Unidas ingrese al país para investigar el uso de armas químicas en esta guerra civil que hemos comentado. Tras varios intentos fallidos, Siria ha dado su brazo a torcer y acaba de autorizar a la ONU para que ingrese a su territorio soberano e investigue sobre el uso de armas químicas utilizadas en la guerra civil. A través de un comunicado, Naciones Unidas confirmó que el presidente Bashar al-Assad ha dado luz verde, con lo cual el equipo de investigadores partirá inmediatamente y permanecerá en Siria durante 14 días, un periodo que podría aumentar si ambas partes lo acuerdan. El gobierno de Siria ha aceptado formalmente cooperar con la misión que investigará las denuncias de la utilización de armas químicas. La salida del equipo es inminente. El secretario general considera que este es un mecanismo efectivo para investigar las denuncias que hemos escuchado antes. La misión de expertos investigará 3 posibles casos de uso de armas químicas en Siria, incluido uno en la localidad de Han al-Assal, en la provincia de Alepo,
donde según Damasco 26 personas murieron en marzo pasado en un ataque de los rebeldes. Tanto el régimen de Bashar al-Assad como los rebeldes armados se han acusado recíprocamente de emplear armas químicas en Siria, uno de los 7 países que no firmó la Convención sobre Armas Químicas de 1997. Desde que se inició la guerra civil en el país en marzo del 2011, se han muerto más de 100.000 personas y casi 7 millones necesitan ayuda humanitaria de emergencia, según las últimas cifras de Naciones Unidas. Y Farid, comentábamos fuera de cámara, ¿cuánto puede hacer la presión internacional por terminar con la guerra civil en Siria? Porque sí tuvo una actuación importante, crucial en Libia. Sí, pero en Libia la OTAN logró un voto aprobatorio en el Consejo de Seguridad para el uso de la fuerza. Y ese es el problema que tenemos ahora en Siria, porque Rusia alega, y en mi opinión con razón, que lo que la OTAN hizo en Libia fue extralimitarse porque se le autorizó el uso de la fuerza para prevenir el daño a civiles y utilizó la fuerza para derrocar al régimen libio, cosa que no me parece en principio mala, pero claramente se extralimitó. Y Rusia no va a dar nuevamente su voto aprobatorio en el caso de Siria por temor a un intento de usar una resolución de la ONU para fines ajenos al texto de la misma. Vamos ahora a Somalia. En Somalia, un grupo de insurgentes islamistas saqueó las clínicas de la ONG Médicos Sin Fronteras. Esto sucedió un día después de que la organización anunció el cese de sus actividades. No pasaron ni 24 horas desde que anunciaron la retirada de su personal en tierras de Somalia para que insurgentes islamistas del grupo Al-Shabaab iniciaran el saqueo de sus materiales que guardaban en sus clínicas. Un día antes, Médicos Sin Fronteras anunciaron su retirada del país africano ante las constantes amenazas y ataques a su personal. Según datos oficiales, desde que la organización sin fines de lucro inició sus operaciones en Somalia en 1991, 16 de sus trabajadores han sido asesinados. Es penosa mi tarea de anunciar que Médicos Sin Fronteras comenzará el cierre de todas las actividades médicas humanitarias en Somalia a partir de hoy. Esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Trabajando continuamente en Somalia desde 1991, somos conscientes de las necesidades inmensas que este pueblo tiene. En Somalia, Médicos Sin Fronteras ha trabajado en un contexto de brutalidad. Se han producido decenas de ataques contra su personal, ambulancias e instalaciones sanitarias. Afirman que la violencia ha empeorado en los últimos años. El cierre de nuestras actividades es el resultado directo de ataques extremos a nuestro personal, un entorno donde los grupos armados y los líderes civiles apoyan y toleran el abuso contra nosotros. La guerra civil de Somalia es un conflicto armado que se inició en 1991. Este ha causado desestabilización e inestabilidad a lo largo del país, en donde el gobierno ha perdido el control sustancial del Estado ante las fuerzas rebeldes. Desde el 2006 al 2009, la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía fue involucrada en el conflicto. El gobierno somalí declaró el estado de emergencia en junio del 2009, solicitando apoyo internacional de manera inmediata y la intervención militar de estados vecinos de África Oriental. Tras la decisión de Médicos Sin Fronteras, los más perjudicados serán los cientos de miles de ciudadanos somalíes que quedarán desatendidos. La organización, sin embargo, ha expresado su compromiso de volver a prestar atención médica si los actores involucrados les brindan la seguridad del caso. Una pausa y al regresar. Naciones Unidas acompaña esfuerzos por la paz en Medio Oriente.